Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del Banco Viejo Puerto a las playas de amor en Chimichagua. José Barros, el más grande compositor de Latinoamérica. Capoteando, el vendaval se estremecía. Imbatible, desafiaba la tormenta. Y un ejército de estrellas la seguía. Decorándola de luz y de leyenda. Subiendo la corriente con chinchorros de atarraya, la canoa de Barenga para llegar a la playa. La luna mira sonriente con su mágico esplendor, la llegada del valiente, del alegre pescador. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna y solo su atarraya. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna y solo su atarraya. Gran parte de la población de El Banco se caracterizó por ser receptora de las famosas serenatas interpretadas por José Barros Palomino. Música considerada de bien o elitista. En el centro y mercado del municipio imperaba la música plebe, o sea la interpretada por instrumentos como el tambor. Así lo expresaba el maestro. Aquí se cantaba mucho, era la música cubana, el danzón cubano, los boleros mexicanos, los tangos argentinos, los pasillos del interior, todas esas canciones, menos
música, digamos, música plebe, como se le decía en esa época. Al paseo, al son, al merengue, esa música no era posible tocarla en ninguna parte distinguida del banco. Esa música se tocaba y se oía, era en el mercado. Lo que es la caja, sí, la guacharaca y esa vaina, era música plebe únicamente para los pescadores, para los bogas, para los vaqueros, para la gente del pueblo, los macheteros, que se iban a esas cantinuchas del mercado a tomar ron y el dueño les bajaba la caja, la guacharaca, el acordeón y empezaban a cantar. Esa era música exclusivamente para esa gente y para el sitio del mercado, no para el centro de la ciudad. José Barros nació el 21 de marzo de 1915 en el Banco Magdalena, hijo de Eustacia Palomino, una india pocabullana, y José María Barros Traveseiro, un señor de origen brasilero que había estado rodando por Riohacha, Camarones y Santa Marta como prefecto de la provincia de Río de Oro, después nombrado en el mismo cargo en el banco. Bueno, yo nací en el banco, aquí en esta ciudad, en el año de 1915. Y precisamente nací en esta misma calle. Esta calle se llama la calle Tercera, Boyacá. Nací a 2 cuadras que quedaba la casa nuestra casa materna. Ahí nací yo. Benito, porque mi papá era un conservador político muy importante. En esa época entonces él era admirador de Benito Juárez y Benito Mussolini, que empezaba a abrirse paso en la política. Él llegó a Colombia, él es de origen portugués. Los Barros, mi bisabuelo, llegaron de Portugal por la vía de Camarones, Riohacha. Ahí se establecieron, pero mi abuelo se pasó a vivir a Santa Marta. Allá nació mi papá. Luego, cuando ya se fue haciendo un político, se vino al banco a ocupar puestos como la prefectura del banco. Luego se fue a Río Oro a ocupar la prefectura de Río Oro, de la provincia de Río Oro. Sus estudios los abandonó en el 4º año de primaria. A los 12 años, dio sus primeros pasos en la composición, y entre las canciones de aquella época se destaca Nena. Interpretaba sus canciones con una guitarra prestada o alquilada a los señores mayores y conformaba una barra de 9 muchachos que salían a darle serenatas a cada una de sus novias. Eso desde los 12 años, este pueblo tuvo una particularidad y era que todo el pueblo le gustaba la música. Le gustaba la música, le gustaba la serenata. Los viejos, por ejemplo, un tío mío cantaba muy lindo. Y los señores ya de 30, 40 años les gustaba serenatear. Entonces ya con esa costumbre, los muchachos de esa época, a mí empezó a gustarme la música y a hacer canciones de pelado, pero bastante bien hechas. Sí. Aprendí a tocar guitarra con unos señores de aquí del banco, ya viejos, y empezaron las noviecitas a enamorarse y yo a enamorarme de ella, y empezaron entonces las serenatas.
toda la barra de los muchachos esperábamos las 12 de la noche para ponerle serenata a determinada muchacha. En 1932, animado por los sueños de alcanzar el éxito artístico, Barros se enmarcó clandestinamente en el banco con la meta de viajar a Argentina. Pero al llegar a Santa Marta, fue descubierto y ante la falta de documentos legales para viajar, entre ellos la certificación de haber prestado el servicio militar, decidió ingresar voluntariamente al batallón número 6 de Santa Marta. En esa época, los muchachos aquí, sobre todo yo, que estaba enamorado de la música y que pretendía ser compositor porque ya yo hacía las canciones para la muchacha. Entonces yo pretendía ser un compositor de postín, un Pedro Vargas, un Agustín Lara, que en esa época Agustín Lara estaba de moda en el banco. Carlos Gardel, jovencito que empezaba ya. Yo quería ser un personaje de esa clase y me puse a pensar, pero en el banco, ¿cómo? Voy a tener que irme a recorrer el mundo, a llegar a México, a ir a Buenos Aires, a Chile, al Brasil, a todas partes, a ver cómo es esa vaina, cómo aprendo. Y eso hice. ¿Cómo salió? ¿Cómo fue esa primera vez que usted salió? ¿Cómo fue la decisión? La primera vez fue que me fui de aquí en un barco a Santa Marta. En Santa Marta ya tenía listo el viaje con otro amigo, que ya era reservista. Entonces, yo no pude salir porque Olay Herrera, que era presidente en esa época, impuso una ley que ningún colombiano podía salir del país si no tenía libreta militar. Entonces me vi obligado a pagar el servicio militar en el batallón Córdoba de Santa Marta. Cuando terminé de pagar ese servicio fue cuando me fui de Santa Marta a Panamá. Ahí estuvo en el batallón Córdoba un año. Un año. De Santa Marta a Panamá. En Panamá tuve grandes amigos y en Panamá me esperaba este muchacho. De Panamá fue cuando nos fuimos para Buenos Aires. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés. Estando en Medellín, le tocó presenciar el accidente que le costó la vida a Carlos Gardel el 24 de junio de 1935, evento al cual José Barros recuerda haber asistido. Después de presenciar una actuación del cantante en el Circo España de Medellín, por una cabeza todas las locuras, tu boca te besa, borra la tristeza, calma la amargura. El farolito de la calle cuál sentirá de mi promesas de amor. Bajo tu quieta lucecita la vida, a mí te besa tu junto. Hoy que la puerta quiere que te vuelva a ver, y una porteña de mi único querer. Gardel había llegado a Colombia por Cartagena y Barranquilla. Siguió para Medellín, donde se presentó el 10 de junio. Continuó para Bogotá y regresó nuevamente a Medellín de tránsito para Cali, cuando ocurrió el fatal accidente. Se me salieron las lágrimas, manifestó el maestro. Todavía tenía la imagen de su última presentación. No recuerdo pasan con una espera dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del mundo.
la ventanita de mi calle de arrabal, donde sonríe una luz de tiemblor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. Cuando viajó a suelo argentino, tenía alrededor de 24 años. Había llegado con una sola maleta y la última guitarra que había adquirido gracias a unas amigas de sus primeras aventuras en otros países del sur, de donde lo habían deportado por no tener los documentos en regla. Iba buscando el sueño que representaba la figura de Carlos Gardel, ese niño de arrabal, el morocho de abasto, como le decían, que había alcanzado la cima y resonaba en la radio, el cinematógrafo y los diarios de todo el continente. En Argentina fueron surgiendo sus primeros tangos, entre ellos Cantinero Sirva Tanda. Barros grabó este tango conjuntamente con Amor de Madre en Lima, Perú, a los 29 años para la casa discográfica RCA Víctor. También cantó tangos como El Malevo y Mal Amigo, entre otros. Oiga, mozo, traiga pronto de lo mismo que ha perdido, para ver si así me olvido de lo que me sucedió. No es que yo me esté muriendo por lo suyo que ha jugado, pero estoy decepcionado porque ayer me traicionó. Buenos Aires era una cosa fantástica, pero entonces los aventureros no podíamos estar en Buenos Aires, teníamos que ir a los barrios pobres, a las cantinuchas, para poder oír bien y poder vivir y descansar, porque en la capital eso era una cosa fantástica. Entonces siempre se acostumbraba a Buenos Aires, como decir el banco, vámonos para Pueblo Nuevo. Vámonos para Moscú, barrios pobres, donde podía estar uno sentado en un tronco, en un sardinel, en una cantina oyendo. Pero en Buenos Aires daba la casualidad que en esas cantinillas era donde estaban los mejores cantantes de tango, que decían los compadritos cantantes de tango arrabalero. Y a mí me gustaba oír eso. Tanto me gustó que hice en Buenos Aires 2 tangos y los canté en esa cantina. Me hice amigo de esta gente. Le digo, hombre, yo canto también. Y vos cantás, muchacho. ¿Qué cantás vos? Yo canto un par de tangos. Entonces le canté 2 tangos hechos míos. Y les gustó tanto que empezaron a cantarlo ellos. La parte de boleros de mi papá y la parte de tangos de mi papá es muy exquisita. Tiene boleros bellísimos que tal vez no se han conocido tanto como el otro tipo de música que hacían. Y pienso que había mucho más de él en ese tipo de música, en los boleros y en los tangos, que en la misma cumbia. Luna, ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla de Luna. Tú que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar. La canción es de él. La prueba es que las regalías le llegan es a él. ¿Todavía? Todavía. Es más, Y cuando... nunca más Barroa compuso nada. Canta un pedacito para que la gente la relacione. Luna, dile que la quiero y dile que la espero. Otra vez. ¿Cómo es que? Esa. Dile que la quiero, que solo la espero a la orilla del mar. Recuerdos muy tristes me quedan al verte la noche alumbrar.
Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor, luna. Ya eso es otra cosa. Cuando llegues a Madrid, morena mía, voy a ser temperatriz de lavapiés. Viajó a México, compuso y cantó 2 canciones, Mala Mujer y Te conocí sin pluma. Hizo amistad con Agustín Lara, con quien platicó ampliamente. En México, el interés mío era oír buenos compositores, buenos cantantes. Y en México me gustó tanto la ranchera que hice un par de rancheras en México que dieron golpe en México. ¿Cuáles son esas rancheras? Una ranchera que grabé en Colombia se llama Mala Mujer. Mala Mujer, y la otra es Te conocí sin pluma. Ya se emplumaron tus alas, yo te conocí sin pluma. Cuando estabas en la mala, sin esperanza ninguna. Agustín Lara me parara bola por una carta que yo le escribí. Y esa carta estaba tan bien redactada, con términos poéticos, que me mandó llamar. Y me hizo cantarle 2 canciones mías. Y él fue el que me dijo en México, usted va a ser un gran compositor. De un piropo retrechero, más castizo que la calle de Alcalá. En México llegó el día en que me descubrió la policía, sin pasaporte, sin nada, y me echó de México. ¿Y dónde lo pusieron? No me acuerdo, eso es lo que no me acuerdo. ¿En qué ciudad fue en qué pueblo fue que me echaron? Total que de ese pueblo pasé a otro, en camión, en bus, a pie, hasta llegar a un pueblo de Centroamérica. O de Norteamérica. De Norteamérica a Centroamérica, después a Suramérica, después a Panamá, y ahí llegué a Lima. En Lima fue donde grabé mi primer disco. ¿Qué disco grabó? Por el alma de mi madre y Cantinero Sirio Tanda, 2 tangos. Fue un éxito continental. En 1945, después de haber sido deportado de México y después de pasar por Panamá y de allí a Turbo, Barros se enteró de que Bogotá estaba tomando auge como ciudad. Encontró un ambiente que estaba comenzando a cambiar el concepto de la música bailable. La capital había ido entrando poco a poco en las